Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando la Palabra de Dios. Esta materia se llama los libros del libro y creo que ya usted sabe o se imagina, si es la primera vez que hace contacto con este material, que el libro por antonomasia, por excelencia, es la Palabra de Dios, el libro de los libros. Por eso decimos que necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, estudiarla, profundizarla. Jesús dijo que hagamos eso, ¿no? Y nos demos cuenta que hablan de Cristo, que nos llevan a Cristo y que el Señor justamente tiene un plan de salvación para todo aquel que cree. Y está en la palabra de Dios. Así que no alcanza un versículo, necesitamos leer toda la palabra de Dios. Así que esta materia nos anima a estudiar, a investigar, a leer. Y la idea que puedas tener en cada uno de estos capítulos es que tengas un pantallazo general de ese libro cuando tú vas a leer y estudiar el libro determinado que vas a estudiar. Hoy vamos a ver Colosenses. Así que cuando vayas a leer el libro Colosenses, ojalá te acuerdes todo lo que estamos viendo en esta clase para que te sea más fácil la comprensión, la interpretación y sobre todo la aplicación de esa palabra de Dios a nuestra vida. Fíjese que Colosenses mismo nos exhorta, nos anima, nos instruye para que nosotros pudiéramos ir a la palabra de Dios y ponerla en práctica siempre. Además dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. More en abundancia en vosotros. Así que no es solo un poquito, no es unos versículos y ya está. Es en abundancia, así que creo que nunca en esta vida vamos a estar satisfechos de palabra de Dios, porque cada vez vamos a necesitar más, recibir más. Es verdad que uno va a estar feliz, pleno con todo lo que recibe, pero siempre como uno va creciendo, necesita más palabra del Señor. Así que también es cierto que vas a la Biblia, la lees una vez, 2 veces, 100 veces, y sigues necesitando leer más la palabra del Señor. Cada día tiene algo nuevo Dios para hablarnos y nos dice eso, que podamos ponerla en práctica, la vivamos y que abundantemente esté en nosotros. Cuando tienes que tomar una decisión, ahí tiene que salir la palabra de Dios, tiene que llegar a tu mente y el Espíritu Santo te recuerda eso que has leído, que has estudiado, de manera que cuando tomes decisiones, tomas bien, buenas decisiones en el Señor, porque ahí está la palabra de Dios guiándote. Entonces es necesario leer la palabra de Dios, pero también interpretarla correctamente. Saber que tenemos diferentes leyes de hermenéutica, tenemos que considerar el mensaje de toda la Biblia, los pasajes paralelos, las figuras retóricas, son importantes para que podamos darnos cuenta de lo que realmente quiere decir ese pasaje. No es lo que a mí me parece, sino lo que realmente Dios quiso transmitir a través de un autor en un libro particular que, bueno, en este caso es una carta, así que hay destinatarios a tener en cuenta, un escritor a tener en cuenta, las circunstancias por el cual se escribe esta carta también son tenidas en cuenta. Entonces, de esa manera se hace más fácil la interpretación y obviamente la aplicación para nuestra vida. Vamos a estudiar entonces una de las epístolas del apóstol Pablo, le llamamos Paulinas justamente por eso, y estamos hablando del libro de Colosenses. Aquí lo tenemos a Colosenses, miren todos los libros que ya hemos visto hasta ahora, y Colosenses no es un libro descolgado, no es un libro único que no tiene nada que ver con nada. No, porque la Biblia está todo interrelacionado, está todo conectado. Así que esta epístola se va a parecer un poco a Efesios, porque el apóstol Pablo tiene en mente transmitirle desde el lugar donde se encuentra un mensaje específico. Así que tiene algunas ideas que son parecidas. Lo mismo puede pasar con Corintios, Romanos. Hay muchas similitudes que debemos prestar atención porque nos ayudan a complementar todo el mensaje de la Biblia entera, todo lo que dice la palabra de Dios. Alguien también ha hecho un gráfico, ¿no? Un dibujo, ¿no? Como es el libro de los libros, y es la biblioteca divina, como también se le dice la Biblia. Entonces, hay diferentes libros y están clasificados por estilo literario, ¿no? Esto es Pentateuco, que tiene que ver con la ley de Moisés, están los libros históricos, hay libros poéticos,
libros de profetas mayores y menores, los evangelios, el libro histórico de Hechos, pero también normativo para la iglesia. Y aquí están entonces las epístolas a las iglesias. Aquí tenemos a Colosenses, que es la que vamos a estudiar hoy. Entonces debemos saber que estas son epístolas. No es lo mismo interpretar una epístola que un libro poético. El libro poético tiene muchas figuras retóricas que hay que tener en cuenta, ¿no? Muchas metáforas, mucho lenguaje literario de significado que hay que entenderlo, ¿no? Según el poeta. Aquí no, esto no es poesía, esto es doctrina, esto es enseñanza. Hay que saber exactamente lo que está diciendo el apóstol Pablo en este caso. Y lo mismo para otros estilos literarios, ¿no? Como la profecía. Así que aquí consideramos estos son cartas enviadas por el apóstol Pablo a diferentes iglesias para darles instrucción, para enseñarles algunos principios fundamentales. A veces es para corregir enseñanzas que no están bien, que no son correctas. Además uno aprende también con lo que está leyendo en esa carta, en esa epístola, qué estaba pasando en ese contexto, qué enseñanzas raras estaban sucediendo, porque justamente eso es lo que hace el apóstol para contrarrestar todo lo que estaba pasando allí. Así que hay tarea para la iglesia siempre, ¿no? En este mundo que no es perfecto, la iglesia necesita crecer, aprender, cada hermano en la iglesia necesita alimentarse de la palabra de Dios y también ser corregido, una palabra que nos cuesta mucho, pero súper necesaria. Todos necesitamos ser corregidos, corregidos por Dios, corregido por nuestros líderes, corregido por nuestros hermanos, para mejorar, para aprender, para saber que podemos dar lo mejor de nosotros mismos para el Señor también. Así que vamos ahí a Colosenses para entonces estudiar la palabra del Señor. Acuérdense entonces, decimos epístolas paulinas porque le escribe el apóstol Pablo y Pablo tiene en mente, bueno, no este mapa porque obviamente no estaban estas formas de cartografía en esa época, pero sí sabía de este mundo y sabía hasta dónde quería llegar con el mensaje del Evangelio. Su destino era llegar a Roma y de hecho él, cuando escribe la carta de Colosenses, se encuentra ya en Roma. No en las mejores condiciones, como uno podría decir, y debe estar en un hotel de lujo, ¿no? Con una limusina. No. El apóstol Pablo estaba en una cárcel. Estaba metido en una fría celda romana esperando una sentencia del emperador. Desde ahí es que escribe las cartas, como lo habíamos dicho en Filipenses, y en Efesios también ahora a los colosenses. Les escribe entonces una carta desde aquí, desde Roma, hacia Colosas. Aquí se encuentra Colosés, fíjese, ahí está. Hoy por hoy, toda esta parte, en nuestros mapas actuales, corresponde a la zona de Turquía. Esta es la primera zona evangelizada después de Jerusalén hacia el norte, ¿no? Y aquí es donde el apóstol Pablo ha pasado cerca, pero nunca estuvo en Colosas. Mire qué interesante, por lo menos la Biblia así lo indica o no lo indica, más bien, ¿no? El apóstol Pablo no estuvo en Colosas y él no fundó la iglesia en Colosas, pero él escribe como si la hubiera fundado. ¿Por qué nos damos cuenta de eso? Bueno, el apóstol Pablo en todos sus viajes misioneros nunca dijo que llegó a Colosas, pero sí llegó a Éfeso, aquí. Y la ciudad de Éfeso para Pablo también era un centro estratégico para llegar a otros lugares con el Evangelio. Así que de aquí salieron a muchos lados a predicar. Y de aquí entonces de Éfeso también fueron a Colosas a predicar. Así que ahí en la escritura nos vamos a dar cuenta que había otro hermano que se llamaba Epafras, que era de aquí de la zona de Éfeso y fue a predicar a los colosenses. Así que Colosas recibe el mensaje por los seguidores, los discípulos del apóstol Pablo, ¿no? Y ellos fueron los que llevaron el mensaje a ese lugar. Entonces Pablo entiende que él es el que también está cuidando, ayudando, ¿no? Para perseverar en esa doctrina, y de hecho ha recibido mucha información Epafras de Pablo, cómo hacerlo, qué hacer, ¿no? Así que en esa extensión de la iglesia es que ahora el apóstol Pablo también le escribe, porque él siente esa necesidad de que ellos también necesitan la palabra de Dios. Así que ese fue un lugar estratégico. Había venido un hermano, justamente Epafras, ¿no? Viene Epafras hacia Roma, Epafras, así se llamaba, le cuenta a Pablo todo lo que está sucediendo en Colosas, y entonces Pablo lo envía de vuelta a Epafras con otro hermano más, ¿no? Y ahí también está Tíquico y otros hermanos que van a estar colaborando en la iglesia de Colosas también.
todo esto lo leemos en Colosenses, por eso decimos, bueno, cómo está funcionando esta situación. Bien, así que teniendo en mente este mapa, es que podemos ubicar esos lugares, entender cómo el apóstol Pablo quería llegar más allá con el Evangelio. Y ahí estaba entonces la iglesia de Colosas, en Colosas, a los colosenses, que eran los que vivían en Colosas, obviamente, ¿no? Y dentro de esa iglesia sabemos que Filemón, por ejemplo, ¿no? También que le escribe el apóstol Pablo, era de ese lugar. Había mucho pueblo en ese lugar, así que el apóstol Pablo, desde la cárcel de Roma, le escribe a los hermanos de Colosas. Aproximadamente entre el año 60, 62, por ahí puede ser que sea el 61 entonces, ¿no? Y ahí es donde justamente entonces el hermano Tíquico viaja hacia la ciudad de Colosas llevando la carta, también va Filemón, y también en ese momento va juntas las cartas de Efesios, ¿no? Efesios y Filemón también le escribe el apóstol Pablo en ese momento, y lo interesante de todo es que también Colosas, en la carta de los Colosenses, dice que además de escribirle a los colosenses, el apóstol Pablo también le manda una carta a los de Laodicea. Laodicea es una iglesia que está al ladito. ¿Lo ven ahí? Aquí está Colosenses y aquí está los laodicenses. Le escribe una carta que parece que también tenían ciertos problemas los laodicenses y el apóstol le escribe, pero no se sabe nunca de esa carta. Así que es una carta que se ha extraviado y no ha aparecido nunca. Así que dentro de los propósitos de Dios, esa carta era particularmente para esa iglesia por ese momento determinado y ahí quedó. No era un mensaje que tenía que llegarnos a todas las iglesias y a toda la iglesia universal del Señor, ¿no es cierto? Así que Dios sabe cómo trabaja con eso también. Pero nos llama la atención, ¿no?, que hay una carta también que escribió el apóstol Pablo, pero que no está, nunca se ha sabido de esa carta y por lo tanto justamente es que no está dentro del canon bíblico, obviamente, ¿no? Así que tenemos en consideración esas ciudades para saber que las menciona el libro de Colosenses. También menciona la ciudad de Hierápolis. Y si usted ve, tampoco el apóstol Pablo predicó ahí, pero tenemos hermanos que han ido a esa zona. Así que de Éfeso han ido a evangelizar a toda esta zona también, que por ahí el apóstol Pablo y sus discípulos no habían podido llegar. Pero sí estaban, bueno, iglesias fuertes, fundadas en la palabra de Dios, obviamente que había que corregir muchas cosas y nos damos cuenta por el libro de Colosenses algunos detalles de esas herejías que se habían metido dentro de la iglesia, ¿no? Un versículo clave es Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10, que dice: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si este es el versículo clave de Colosenses, estamos entendiendo entonces que esta epístola es cristocéntrica, cristológica, tiene un punto focal en Cristo y toda su dimensión bien fuerte, ¿no? Quizás un poco más que otras cartas, porque el problema de la herejía que estaba dando vuelta alrededor de Colosas era que Jesucristo no era 100% Dios, que Jesucristo era una mezcla entre mitad hombre, mitad Dios. Era una cosa extraña, ¿no? Entonces eso menoscababa toda la doctrina, porque Cristo no era el ejemplo para nosotros, no era el hombre perfecto para poder morir en la cruz, no era el Hijo de Dios para salvarnos, entonces no funcionaba esa doctrina. Por eso el apóstol Pablo escribe justamente esto, ¿no? Lo que estaba sucediendo en ese momento era una herejía de una corriente del gnosticismo. El gnosticismo, que con el conocimiento uno puede llegar a salvarse, ¿no? Y ellos decían que Dios, que era puro, santo, cómo se iba a relacionar con algo material, destructible. Así que por eso es que el Dios emana, ¿no?, semidioses, y uno de ellos es Jesucristo, que viene a morir por el mundo. Pero de eso es una herejía total. Por eso el apóstol Pablo dice: no, vamos a predicar a Jesucristo y a demostrar quién es el real, ¿no?, el Hijo de Dios que ha venido a salvar a la humanidad. Por eso esta carta no tiene este propósito. Así que había que combatir esos errores y mostrar a los creyentes que lo único que necesitaban era Cristo. Por eso dice: ustedes están completos en Él. Así como Cristo es perfecto y Él viene
justamente a tomar el lugar nuestro en sustitución de nuestros pecados, allí en la cruz perdona, entonces, ¿no? Y ahí crucifica todos los pecados. Bueno, así es como ese sacrificio perfecto ahora aplica en nuestras vidas. No que seamos perfectos, pero ese sacrificio ahora hace que Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Es algo maravilloso que ha logrado el Señor Jesús en la cruz. Por eso la iglesia necesitaba saber bien esta doctrina, ¿no? Y esto es lo que quiere transmitir el apóstol Pablo en la carta a los colosenses. Por eso, por lo menos vamos a encontrar 4 propósitos por el cual el apóstol Pablo escribe esta carta. El primero era justamente denunciar y refutar estas herejías que estaban metiéndose dentro de la iglesia. Así que cuando tú leas en Colosenses que dice, ¿qué es esto, no? De los ángeles que adoran a los ángeles, ¿qué es esto de que no manejes, nos guste, nos toques? Parece como que eran bien estructurados en algunas cosas. Bueno, todo eso era la herejía destructora del gnosticismo que se estaba metiendo dentro de la iglesia. El apóstol Pablo estaba justamente previéndolos de esto y refutando esas herejías. Además, los querían introducir, pero también asegurar en la verdad del Señor, a tener cuidado con los peligros, no volver atrás a los viejos vicios paganos, porque habían salido de ahí, como tal vez muchos de los creyentes hoy en día, ¿no? No volver atrás, ir hacia adelante. También era expresar su interés personal en estos creyentes, que aunque no habían sido fundados directamente por él, sí habían sido fundados por el ministerio, ¿no? Así que habían llegado hacia ese lugar y había que animarlos también a vivir en armonía, a trabajar juntos en la familia y demás. La familia había que reforzarla, ¿no? Porque justamente toda esta herejía hacía que la familia no era importante y pasaban cosas muy, muy extrañas, ¿no? Entonces había que corregir, por eso la carta justamente lo que hace es esto, ¿no? Si podemos dividir la carta, la podemos dividir en 2 partes. No es una carta muy larga, así que con 4 capítulos. La primera parte, digamos que es una parte doctrinal, y la frase que usa el apóstol Pablo aquí, que seáis llenos de toda la plenitud. Es decir, lo importante es eso, comprender a Cristo, ver cómo Cristo hace toda la obra y todo eso viene para nuestra vida, para estar completos en el Señor. Y la segunda parte, capítulo 3 y 4, sería la parte práctica, que dice poner la mira en las cosas de arriba. Es decir, ahora que vamos a vivir la vida cristiana diariamente, miramos un poco para arriba, porque aquí en este mundo puede que nos perdamos, y si ponemos nuestra mirada en las cosas materiales, nos vamos a perder. Entonces necesitamos poner la mirada en el Señor. Es un pasaje paralelo de esta enseñanza, también la tiene Hebreos, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bueno, cuando tú empiezas entonces el capítulo 1, ¿no? Los primeros versículos 1 y 2, el apóstol Pablo dice, gracia y paz. Es un saludo que usa siempre el apóstol Pablo. ¿Por qué lo hace? Tiene una doble intención, ¿sí? Es que la gracia y la paz del Señor deben sobreabundar en nosotros, y es un buen saludo, pero también la gracia era una palabra clave para los que no eran judíos, los gentiles, porque la gracia de Dios los había traído hacia el Señor, porque antes no eran parte del pueblo y ahora sí lo eran. Y la paz es el shalom para los hebreos. Así que el saludo del shalom siempre estaba en los judíos. Entonces, de una manera, el apóstol Pablo aquí en el saludo los une a todos. Gracia y paz, ¿no? Todos juntos somos un cuerpo en Cristo, así que nos saludamos de la misma manera, todos porque pertenecemos a la iglesia del Señor. Los siguientes versículos vas a ver al apóstol Pablo expresando casi una oración, ¿no? de la fe que tenían los colosenses, de cómo ellos estaban creciendo, así que los animaba en esa fe a seguir creciendo en el Señor. Además dice que, bueno, que también ora para que ellos puedan crecer en Cristo de una manera fructífera, saludable, plena, con todo lo que Cristo tiene, ¿no? Ahora también está orando que todo lo que saben de Jesús, todo lo que saben de la Biblia, lo pongan en práctica. Por eso dice que anden como es digno del Señor. Es muy lindo saber versículos de memoria, pero si en la parte práctica, en la parte de mi vida, mis compañeros de trabajo, me dice que yo tengo muchas cosas que realmente dejar, ¿no? O me dice que algunas cosas no están bien en mi vida, mi testimonio, mis palabras, mi conducta, entonces tengo que volver a este versículo que dice, debo andar como es digno del Señor. La conducta va a manifestar lo que realmente está siendo tratado en nuestro corazón, ¿no? De manera interna. Así que el Señor dice que nos va a fortalecer con poder. Claro, a veces uno dice, me encantaría hacerlo,
tengo esta dificultad, me siento débil en esta otra área, quiero hacerlo, pero no sé cómo hacerlo, tengo una lucha interna. Bueno, ahí dice, a ver, que el Señor nos fortalece, Él nos da poder para que podamos ser victoriosos en medio de esas situaciones. Y recordar, poner la mirada hacia arriba, porque ahí está, dice, la herencia a los santos y que pertenecemos al reino de Cristo. Así que todo esto es pasajero, es trivial, todo se queda aquí, pero hay algo eterno que nosotros siempre debemos sembrar, trabajar por ello y saber que la recompensa es eterna. Así que no perder ese punto de vista. Y cerrando ese saludo, ¿no?, en los últimos versículos, dice que el Señor que nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo. Fíjese que las tinieblas no son un reino, son una potestad. Así lo dice, ¿sí? Si le interesa más, vamos a leerlo. Dice el versículo 13 que el Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué significa eso? Que no hay dos reinos. No está el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Porque de esa manera estamos polarizando y creemos que son iguales, ¿no? Que es una lucha constante como el yin-yang, ¿no? Ese que en todo lo negro siempre hay algo blanco y lo blanco es negro y en todo lo malo hay algo bueno. No funciona así, no es así. Bíblicamente eso es una herejía. Lo que decimos bíblicamente es que está el reino de Dios, porque Cristo es el único rey que hay. El diablo no es rey. Cristo es el único rey. Y después tenemos la potestad de las tinieblas, que está sujeto al fin y al cabo a Dios, porque el diablo no va a hacer nada que Dios no le permita. Es así. Usted lee el libro de Job y lee también el Nuevo Testamento y se va a dar cuenta que el diablo no es que hace lo que quiere. No. Hay cosas que a veces necesita permiso para actuar, ¿no? Obviamente que con los que se pierden, pues directamente están bajo su mando, ¿no? Están bajo su autoridad. Pero por los hijos de Dios, no, los hijos del Señor estamos protegidos por el Señor Jesucristo. Así que por eso dice potestad de las tinieblas. Y cuando habla de Satanás, el príncipe de este mundo, ven que no dice el rey de este mundo, el príncipe de este mundo. Después dice el Dios de este siglo, el Dios con minúscula, ¿no? Es decir, este siglo, este pensamiento filosófico actual lo que hace es justamente ir en la corriente que el diablo quiere. Matar, engañar, destruir, cegar el entendimiento para que no crean, como dice Corintios. Por eso estamos en el reino de la luz, en el reino de Cristo, ¿no? Y la potestad de las tinieblas, pues, un día se va a terminar. La verdad es que cuando el Señor venga, cuando el Señor, ha establecido el cielo nuevo y tierra nueva, se acabó el reino de las tinieblas, ya no más, y vamos a vivir con el Señor por la eternidad, ¿no? Así que estamos ahí trasladados a ese reino celestial. Bueno, capítulo 1, versículo 15 va a empezar a hablar de Cristo. Recuerden que la teoría gnóstica, ¿no?, que esa herejía que estaba infiltrándose, griega era, ¿no?, que se estaba infiltrando en la iglesia, decía que Cristo no era 100% Dios, que Cristo era algo extraño. Por eso Pablo dice, no, Cristo. Y una frase que usa es la imagen del Dios invisible, ¿no? Imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Mire, la verdad es que Dios, nosotros creemos en el Dios trino, ¿no? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas en un solo Dios. Un solo Dios en 3 personas. La verdad es que si uno quiere ver a Dios, dice ahí Colosenses que la única imagen visible de Dios es Cristo. El Padre no se ve, el Espíritu Santo no se ve, pero Cristo sí. Así que la imagen visible de Dios es Jesucristo. Y también la palabra de Dios nos ha dicho que esa imagen visible justamente se manifiesta porque Cristo se hizo hombre, tomó una nueva naturaleza. Además de la naturaleza divina, porque eternamente y por toda la eternidad es hijo de Dios y no tuvo principio ni fin, no ha sido creado sino eterno. En esa eternidad, un día sí, Él descendió para hacerse hombre, desde un bebé hasta que murió en la cruz, resucitó, ascendió a los cielos y hoy sigue siendo hombre, transformado su cuerpo, glorificado, pero es un hombre, además de ser 100% Dios. Así que tiene 2 naturalezas, la divina, ¿no? Esta es la naturaleza, aquí estamos, ¿no?, relacionado con Dios, decimos naturaleza divina y aquí está la naturaleza humana. Así que 2 naturalezas unidas en Cristo,
¿no? Que manifiestan al Hijo de Dios encarnado, es visible, ¿no? Y que justamente allí está lo que está expresando el apóstol Pablo. Ahora, en la eternidad de Dios, Cristo no es que Él comienza a hacerse visible en la nueva naturaleza y recién aquí. No, no, también uno sabe que en la historia, ¿no? Cuando uno va a la historia hebrea, en la historia hebrea uno va a la palabra de Dios y se encuentra que muchas veces el Hijo de Dios en la eternidad ha aparecido como el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. ¿Cómo sabemos eso? Porque tiene características divinas. Perdona pecados, es admirable y muchas otras características más que aparecen en esa manifestación. También dice que Abraham, ¿no? Dice que comió y estuvo con Jehová y 2 ángeles más. Miren, Jehová no está hablando del Padre, está hablando de la manifestación visible. Y el único que es la imagen del Dios invisible es Jesucristo. Así que en el Antiguo Testamento, aquí justamente, por ejemplo, con Abraham, en Abraham tenemos que ahí estaba con Jesucristo, no encarnado, sino el Verbo eterno, pero ya era visible, porque ahí dice que Abraham lo vio. Así que muchas veces se manifestaba, pero no tenía cuerpo como lo tenemos nosotros. Así que aquí lo tenemos siempre manifestado ¿no? visiblemente. Ahora, aquí para nosotros es pleno en el sentido de que también es humano 100% como nosotros, por eso la cruz es nuestro sustituto, ¿no? Y Él ha muerto en la cruz por cada uno de nosotros. Allí es justamente como el Señor nos ha dado vida eterna. Así que el Hijo de Dios no podemos quitarle ninguna de las dos naturalezas, ni la divina ni la humana. No se pueden separar, están unidas. Es una unión hipostática, indivisible, y así va a ser siempre. Esto es lo que quiere expresar el apóstol Pablo en Colosenses para decir, Él es la imagen del Dios invisible, es el único, ¿no? Es el Hijo de Dios, es el primogénito porque tiene prioridad en todas las cosas, pero nunca fue creado. De hecho, Él es creador, ¿no? Dice eso Colosenses, todo ha sido creado por Él y para Él. Así que el fin de la creación también es para Jesucristo, para hacer alabanza para el Señor. Así que este principio es justamente que usa el apóstol Pablo para hablar acerca de esa imagen de Dios invisible. Dice que es primogénito de toda creación. Primogénito, la palabra primogénito tiene el sentido de que en hebreo, ¿no? Cuando se hablaba de un primogénito, era el que era el príncipe, era el que tenía la autoridad, era el que daba la orden, el que tenía la preeminencia o la supremacía de esa familia. Así que aquí se pone a Cristo entonces como el primogénito en el sentido no de creado, sino de autoridad y supremacía sobre todas las cosas. Por eso vas a encontrar en estos versículos 15-16 que dice que es el primogénito de toda la creación. Así que tiene autoridad y supremacía sobre todas las cosas. Así que tiene prioridad y autoridad porque es el heredero de todo y él comparte esa herencia con sus hermanos, los creyentes en Cristo, como lo somos nosotros, ¿no? Con el Señor. Vino del cielo, no vino del polvo de la tierra. Él no es creado, Él es Dios. También es el Señor de todo, lo dice la palabra de Dios, ¿no? Que el Señor tiene autoridad, es dueño de todas las cosas. Es completamente santo, no como nosotros que de vez en cuando cometemos algún pecado y le tenemos que pedir perdón al Señor. Cristo no pecó nunca, dice eso, ¿no? La palabra de Dios. Y tiene autoridad para juzgar al mundo. Un día todo ser humano se va a tener que rendir delante de Cristo, arrodillarse, y el Señor lo juzgará por lo que haya hecho, si ha recibido a Cristo o no, si lo ha rechazado. Así que todo eso tiene que ver con que Cristo tiene la supremacía en la creación. Además, el versículo 17 dice, y todas las cosas subsisten en Él. Todo subsiste en Cristo. Eso es tremendo, ¿no? Es que Cristo, de alguna manera, con su poder, ¿no? Con su autoridad, con su dirección, y en este mundo invisible que no vemos ni sabemos cómo está funcionando, es que todo está siendo sostenido, guiado y dirigido por Jesucristo. Es el centro de todo, Jesucristo. Gloria al Señor por esta palabra de Dios, ¿no? Porque nos habla justamente de esto. Ahora,
una vez que habla del mundo en general, después lo enfoca en la iglesia, ¿no? Cuando vas a ver en el versículo 18 que ya lleva todo esto a la iglesia, y en la iglesia donde dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Así que si decimos que Cristo es la cabeza es porque tiene autoridad. Tiene autoridad sobre todo, y esa autoridad la ha delegado en la iglesia para que esta iglesia pueda funcionar en este mundo perdido, siendo santos, sin mancha e irreprensibles. Eso es lo que dice Colosenses. Así que esta iglesia del Señor, porque Cristo es la cabeza y Cristo lo va dirigiendo, siempre dirige Cristo a su iglesia, entonces es que marca la diferencia en este mundo. Por eso el apóstol va a decir, miren que en el Señor están los tesoros de sabiduría y conocimiento. ¿Por qué dice eso? Porque los gnósticos decían que la sabiduría humana estaba, la sofía, y no era la sofía, es otra cosa. La sofía está acá, en el mundo, ¿no? Acá lo que hay es ginosko en griego, que significa conocimiento práctico, experimental, que viene de Dios para nuestra vida. Es más, muchas veces se dice epiginosko, que significa sobre conocimiento, mucho más elevado todavía del que podemos conocer. Así que esto se queda corto. Esta sofía de este mundo, esta filosofía, porque también agregamos a eso, ¿no? Filosofía, ¿no? El amor a lo que es filosófico, lo que es todo lo que se puede definir en este mundo. De hecho, la filosofía es el aion, o este siglo que dice la Biblia, ¿no? Cuando dice siglo, tiene que ver con la filosofía que impera este siglo. Esto viene del mundo. En cambio de Dios están todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y nos dice el apóstol Pablo que él anhela y desea que la iglesia del Señor tenga riquezas de pleno entendimiento. Riqueza de pleno entendimiento. Así que todo lo que Cristo tiene y viene a hacerlos a nuestra vida, ¿no? Que eso sea pleno en nosotros y ese entendimiento se nos abra, ¿no? Espiritual, para comprender todo lo que es Cristo, ese plan eterno que tiene, qué quiere hacer con la iglesia, qué quiere hacer con nosotros, cuál es el plan que tiene. ¡Wow! Hay mucho que buscar, mucho que recibir del Señor para que podamos crecer, ¿no? Crecer mucho más de lo que hasta ahora hemos crecido. Así que de capítulo 1 está hablando entonces de Cristo, que tiene la supremacía de la iglesia, porque Él es cabeza. También supremacía de Cristo en la reconciliación. Ahí va a hablar acerca de cómo el Señor en la cruz logró la reconciliación con Dios, ¿no? Y luego también el apóstol Pablo va a expresar en el capítulo 1, 24 hasta el capítulo 2, 7, todo lo que es para Él, Jesucristo, y cómo el Señor, ¿no? Lo ha guiado, lo ha ayudado para que Él predique la palabra. Y él tiene, ahí hay un versículo en Colosenses que marca su meta como ministerio. Y él dice, yo quiero presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, a toda persona, ¿no? Y creo que es una linda declaración para todos nosotros que somos líderes, que somos pastores, que tenemos que trabajar con personas, presentar en Cristo Jesús perfecto a todo hombre. Eso significa dar todo de nosotros, invertir, pero también corregir. ¿Sí? No es que si lo dejamos a cada uno de los hermanos, ¿no? Y que cada uno haga lo que quiera sin la palabra de Dios, va a crecer. No, necesitamos ser corregidos, dirigidos, reorientados. Para eso entonces es que el Señor constituye liderazgo, constituye hermanos que exhortan, que dirijan, que nos corrijan cuando sea necesario. De esa manera crecemos, ¿no? Por eso Pablo dice, perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hacia allí nos dirigimos, para que Dios trabaje en nosotros y justamente haya ese perfeccionamiento en nosotros. Ahora, también en Colosenses nos dice, cuidado que hay filosofías y huecas sutilezas. Son huecas las sutilezas. Todo lo que hay, no todo lo que se puede hablar de la vida, todo lo que podamos vivir en este mundo, incluyendo el materialismo, el consumismo, el hedonismo, todo es vanidad, todo es superficial, todo se queda aquí. Por eso, a nivel trascendental, solamente es el reino de Cristo. Debemos enfocarnos en lo que es el reino de Cristo. ¿Qué significa que Cristo sea rey, que gobierne, que domine nuestras vidas y nos dé dirección siempre? Así que es plenitud de vida en Cristo. Dice que el Señor habita, ¿no? Y esa expresión de plenitud de la deidad en Cristo ahora también está en nosotros por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y que ahora estamos completos en Él. Esa es una frase que usa el apóstol Pablo en Colosenses, ¿no? Somos completos en Cristo.
Es interesante esto, ¿no? Porque a veces, inclusive hasta en los matrimonios o en talleres de noviazgo, decimos que no somos media naranja, ¿no? Y que nos falta la otra media naranja y no la encontramos, ¿no? Y estamos tristes porque somos media. No, la verdad es que un cristiano es una naranja entera, porque dice, estamos completos en Cristo. Cuando nos unimos con otra persona en un matrimonio, se unen dos en uno, ¿no es cierto? No son dos medias, son dos enteras que se unen en uno solo, ¿no? Bueno, la idea es que en Cristo todos estamos completos. No necesitamos más nada para realmente ser completados. Es el Señor el que lo hace. Necesitamos encuentros con el Señor Jesús, experiencias con Él, para darnos cuenta que realmente lo que realmente produce cambios en nuestras vidas es cuando Cristo es todo, absolutamente todo para nosotros, completos en el Señor. Después, capítulo 2, del versículo 16 al 23, va a hablar de esta enseñanza que está pululando en la iglesia de Colosas y en toda esa zona, ¿no? Y que está diciendo, cuidado que esto lo lleva al legalismo, ¿no? Legalismo es esa enseñanza que dice el líder lo que hay que hacer y todos tenemos que decir lo que hace el líder, no importa si está en la Biblia o no, ¿no? Es más, muchas veces puede que ni siquiera esté en la Biblia o está mal interpretado, pero lo dijo el líder, entonces hay que cumplirlo. Miren que los líderes tenemos que estar sujetos a la palabra de Dios. Y lo que debemos enseñar es la palabra de Dios. Así que no es satisfacer al líder, sino satisfacer a Dios a través de lo que dice el líder en la palabra del Señor. Entonces, nuestro enfoque es Cristo. Y el Señor lo que ha hecho es salvarnos por gracia. Y si ahora que somos salvos por gracia, nos vamos a sujetar a preceptos que están más allá de la gracia, ¿no? Por eso Pablo dice, no se sujeten a mandamientos de hombres, ¿no? Como si fueran mandamientos de Dios. Cuidado, ¿no? Porque, claro, ahí estaban algunos que decían, no, hay que guardar el sábado, hay que guardar las fiestas, hay que hacer ciertos sacrificios que dice la palabra, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y terminaban dándole una lista de cosas a las personas que realmente mucho eran cuestiones culturales para el pueblo de Israel, pero no era para la iglesia de Cristo. Entonces hay cosas que el apóstol Pablo ahí las deja en claro. Vamos a hablar acerca de la palabra de Dios y cuidado con que no haya manipulación y haya control de la fe de las personas, porque cada uno tenemos que rendirle cuenta al Señor de lo que vamos a hacer, ¿no? Y bueno, y dice, nadie les prive del premio. El Señor es el que recompensa, ¿no? No vaya a ser cosa que perdamos la recompensa justamente porque nos hemos metido en algunas cuestiones que son legalistas y no producen cambios. Si usted lee todo ese pasaje, ¿no? Fíjese, capítulo 2, versículo 20 al 23, dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas de las cuales se destruyen con el uso, y dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Oh, no, mira todo lo que están haciendo esto, wow, qué cosa. Dice, en humildad y en duro trato con el cuerpo. Escuche esto. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esa es una realidad que es indiscutible, ¿no? Cuando se nos presenta una lista de cosas que debemos hacer o no debemos hacer, y si no la hacemos nos vamos al infierno, nos estamos ajustando a una lista de mandamientos que no, si no están en la Biblia, son cuestiones culturales, de gusto de las personas y demás. Y fíjese que dice ahí, seguir un lineamiento de ese tipo, dice, no afecta en nada a la carne, no la someten a la carne. Los apetitos de la carne siguen igual. La única diferencia para controlar esos apetitos es el Espíritu Santo. Necesitamos poder del Espíritu Santo porque el Espíritu de Dios nos lleva a la verdad, nos guía a la palabra y la palabra es la que va a producir cambios en nuestras vidas. No los mandamientos de hombres, sino los mandamientos de la palabra de Dios para hoy, para la iglesia de Cristo, para la iglesia del Nuevo Testamento, para la iglesia que vive en la gracia del Señor y que quiere producir cambios y hay un testimonio diferente porque el Espíritu de Dios está haciendo la obra en nuestras vidas. Así que no crea que por cumplir ciertos mandamientos culturales uno va a llegar a controlar la carne, porque dice ahí que no va a hacer nada, ¿no? Los apetitos de la carne siempre van a estar ahí. El poder del Espíritu Santo es el que produce los cambios, porque hay sometimiento al Espíritu de Dios y el Espíritu Santo produce los cambios en nuestro corazón. Así será. Por eso después aparece el fruto del Espíritu, ¿no? Así que
Podemos protegernos de cualquier tipo de grupo religioso creado por el hombre si nos planteamos las siguientes preguntas. Digo esto porque a veces uno ni imagina las herejías que están alrededor nuestro y sobre todo entran todos por internet. Y cualquiera tiene una computadora, puede meterse en internet y puede aparecer una herejía que parece atractiva, parece parecida a la Biblia, pero no la es. Así que debemos analizar muy bien. Te doy 7 preguntas para analizar frente a un ataque que pueda venir de lo que sería una herejía. Primero, esta enseñanza, no sabemos si es buena o no, pero esta enseñanza destaca normas humanas y prohibiciones antes que la gracia de Dios. Ten cuidado porque por ahí viene el legalismo. Segundo, ¿alienta un espíritu crítico acerca de otros o ejercitan disciplina con discreción y amabilidad? Si te dicen, tú estás mal, estos son malos, este pastor y este, todo es crítica, 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 hay un momento que te llega todo un pensamiento negativo de esto y te olvidas del Señor y te olvidas de lo que Dios tiene que hacer la obra. Así que cuando pasa por allí, ten cuidado con esa enseñanza. Tercero, enfatiza fórmulas, conocimiento secreto, especiales, visiones, más que la palabra de Dios, ¿no? A veces hay retiros, hay talleres, hay encuentros que son hasta prácticamente secretos, ¿no? ¿No? Y ahí hay que hacer un trato, ¿no? Y un pacto. Cuando empiezas a escuchar estas cosas, aléjate de ahí, porque justamente eso es manipulación y control. No hay gracia de Dios y necesitamos encuentros reales con el Espíritu Santo. Y eso es público, hermano, eso no es secreto. Lo encuentro con el Espíritu Santo, la demostración de poder del Señor y que uno ve la obra a través de nuestras vidas. Eso sucede cada vez que uno abre el corazón y le dé lugar al Espíritu Santo para que se muestre. Ojalá que en todas las iglesias del Señor se muestre el poder del Espíritu Santo como tiene que ser. Cuarto, exalta la justicia propia, dando honor a los que guardan las reglas antes que a Cristo. Aquel ha cumplido todo el reglamento. Así que ese es el número 1. Y la verdad que vamos por otro camino, ¿no? La gracia del Señor es la que nos dice, yo soy pecador, yo necesito al Señor, quiero arrepentirme de mis pecados, no me lo merezco, pero es la gracia de Dios que lo está dando, ¿no? Ese es el énfasis que tiene que haber. 5. Menosprecia la Iglesia Universal al declarar que es un grupo especial, ¿no? Cuando empiezan a hablar mal de la iglesia, no, que la iglesia esto, que la iglesia lo otro, ¿no? Vente a nuestro grupo que aquí realmente está la verdad. Y está menospreciando la iglesia del Señor, eso no es bíblico, porque el Señor Jesucristo ha establecido su iglesia, ¿no? Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Así que todos los que pertenecemos a la iglesia verdadera de Cristo está en todo el mundo y en todos los tiempos. Así que no es un grupo especial que se reúne, no, es la iglesia de Cristo. Así que recibimos la palabra. Cuando hay grupos cerrados, ten cuidado con eso, porque justamente ahí empiezan las herejías. 6. Enseña también humillación de la carne, ¿no? O del cuerpo como un medio para lograr crecimiento espiritual, antes que enfocar el desarrollo total de la persona. Si vamos por lo que nosotros podemos hacer, por nuestro esfuerzo, inclusive, escucha esto, inclusive hasta el ayuno. El ayuno está instituido en la Biblia para buscar a Dios. El ayuno es buscar a Dios, dejar de lado la comida y ponerte a buscar a Dios. Así que si tú ayunas y oras, estás haciendo lo correcto, estás buscando al Señor y Dios tiene una respuesta para ti. Pero si el ayuno es solo dejar de comer para que en ese sacrificio que estamos haciendo, Dios vea el sacrificio y haga una obra por nuestra vida, está muy mal encaminado porque nos estamos enfocando en el esfuerzo que yo voy a hacer para que Dios haga algo por mí. Eso es totalmente legalista. Eso no viene de la palabra de Dios. Por eso cada vez que uno solo se escuchan que hay que hacer cierto esfuerzo, que hay que dar dinero para que Dios te bendiga, que tienes que hacer algo para que Dios te bendiga. Mira, ten cuidado, porque la Biblia dice otra cosa. La gracia del Señor, ¿sí? Y el amor del Señor está sobre cada uno de los creyentes que han recibido a Cristo en su corazón de veras. Por último, esta enseñanza empieza a menospreciar la familia en lugar de tenerla en alta estima, como dice la Biblia. Eso también es peligroso, ¿no? Porque la prioridad es la familia. La iglesia es una familia espiritual, está constituida de muchas familias, también de personas, obviamente, ¿no? Pero estamos diciendo que las familias son algo que tener en cuenta porque la palabra de Dios nos enseña mandamientos para los matrimonios, para los hijos, para los padres. Es decir, necesitamos darnos cuenta que
el Señor instituyó la familia y nosotros debemos cuidarla como tal. Capítulo 3, cuando vas al capítulo 3 vas a ver la demanda de la supremacía de Cristo, ¿no? Nuestra identificación total con Cristo. Ahí ya estamos en la parte práctica donde nos habla de buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba, es decir, ve lo que es eterno, no lo temporal. Mira lo que es permanente, lo que trasciende a este mundo. Mira y busca eso, ¿no? Tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Qué significa morir a lo terrenal? Pues, bueno, podemos recordar que dentro de nosotros hay una lucha interna, ¿no? Del espíritu por un lado y la carne por el otro, ¿no? Y aquí en la carne, aquí está todo tipo de pecados, ¿no? Todo tipo de pecados que le gusta nuestra vieja naturaleza, ¿no? Aquí está, vieja naturaleza, el pecado. Ahora hay una nueva naturaleza por el Espíritu Santo que está en nuestro espíritu, que hace que podamos andar en santidad. Si nosotros le damos lugar, entonces vamos a andar en santidad. Ahora, si le damos lugar a la carne, vamos a ir al pecado. Todo comienza en nuestra mente, en nuestro espíritu. ¿A quién le damos lugar? Alimentamos al espíritu, andaremos en santidad. Alimentamos la carne con sus pasiones y pecados, terminaremos en vida de pecado. Por eso nos dice aquí el apóstol, hagan morir lo terrenal en vosotros. Y ahí da una lista de cosas que se queda corto esa lista porque hay mucho más todavía, ¿no? Por eso también ahí dice, cuidado que también viene la ira sobre los hijos de desobediencia. Obviamente que la disciplina viene para los hijos de desobediencia. Los hijos que obedecen a Dios, ¿por qué van a ser disciplinados si andan bien en el Señor y le obedecen al Señor? El problema es cuando no obedecemos. Y Dios, que nos ama, lo que quiere hacer es corregirnos. Así que hay corrección, ¿no? Y hay castigo para aquellos que no obedecen a Dios. Porque Dios los ama y no quiere que se vayan al infierno. Así que hay castigo. Lo mismo pasa con los padres con los hijos. Corrigen a sus hijos para que aprendan obediencia, para que sepan respetar a la autoridad, para que no sean rebeldes y que tengan también esa misma relación con el Señor, ¿no? Una relación de humildad y obediencia a Dios. Así que ahora como cristiano, bueno, diariamente hay muchas cosas que vamos a dejar de lado, ¿no? Para darle lugar al Espíritu del Señor en nosotros. Por eso también versículos 9 y 10 nos dice que debemos despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo. ¿A qué se refiere? A lo mismo. Revestirnos, despojados del viejo, acá está, este viejo hay que despojarlo y revestirse del nuevo, el nuevo hombre que pueda estar en nuestra vida, alimentar cada día más al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, ¿no? Y ahí sigue hablando acerca de la iglesia del Señor, cómo el Señor ya quita barreras que antes estaban de separación, ¿no? En cuanto a los países, en cuanto a lo que es nacionalidades, en cuanto a mujeres y varones. Bueno, Dios hace que haya un solo pueblo en el Señor y ahí quita esas barreras para que podamos vivir según su voluntad. Que la palabra de Dios more abundantemente, ¿no? Y todo lo que hagamos, dice, hagámoslo de corazón como para el Señor. Muy bien, terminando el capítulo 3, lo que va a hablar es acerca de la familia. Va a hablar acerca del matrimonio, así que la relación entre esposo y esposa, ¿no? Eso es prioritario y nos va a hablar, ¿no? En pequeños versículos, pero es casi lo mismo que está diciendo en Efesios, ¿no? Que debe haber funcionalidad. La esposa se sujeta al marido, ¿no? Porque el marido es cabeza, es decir, esa función espiritual de alimentación, de cuidado, de sostenimiento de la familia, ¿no? Y dirección espiritual sobre todo, ¿no? Y la esposa para trabajar junto con su marido en esto. Ahora, una vez que entendemos esto, dice, no sean ásperos. Ay, a veces nos amamos tanto que a veces nos decimos cosas que no agradan, ¿no? Entonces debemos cuidarnos también, ser agradecidos, usar la palabra perdón cuando es necesario, pedir permiso. Todo eso hace que no seamos ásperos, que nuestro amor sea sacrificial y siempre unidos en el Señor. Ahora, así, el esposo y la esposa van entonces a trabajar en los hijos, ¿no? Y dice que debemos amarlos, no exasperarlos, no provocarlos a ira, ¿no? Sino más bien con paciencia, con amor, con cuidado, ayudarlos a criarlos, disciplinarlos, instruirlos en la palabra, son cosas que debemos hacer. Y los hijos, en relación a los padres, pues aquí está,
Dice, obedeced en todo. No es que obedecer en algunas partes. Dice, obedeced en todo y agradar al Señor. Así que agradar al Señor es algo que se tiene que ver en casa. Y eso es lindo, que en las relaciones de todos, ¿no? Agrademos al Señor en todas las cosas. Así que también deja una parte práctica para las relaciones laborales. También en cuanto a el trabajo, recordemos que todo comienza en el capítulo 3, versículo 5, dice, haced morir lo terrenal en vosotros, ¿no? Así que a partir de ahí, entonces, vienen las relaciones personales. ¿Qué piensa usted del trabajo? ¿Es un castigo de Adán o es un placer que Dios le ha dado al hombre para que pueda desarrollar sus talentos, su potencial y pueda disfrutar de la vida que pueda tener en el Señor? Creo que debemos saber que el trabajo Dios lo instituyó antes de la maldición de la tierra, ¿no? Y que debía ser un gozo poder disfrutarlo. Así que el trabajo, todos tenemos que trabajar y ojalá que le encontramos siempre la motivación correcta, el gusto para hacerlo. Y acá nos da la mejor motivación, ¿no? Cuando tú vas a hacer tu trabajo, dice, hagan todo como para el Señor, ¿sí? Hagan todo como para el Señor. Porque sabemos que si nosotros lo hacemos como para el Señor, vamos a tener la recompensa del Señor en todo lo que hagamos. Así que nos conviene hacerlo así. Bueno, a ver, si en esa época había muchos esclavos todavía, si somos siervos, somos empleados, nos dice básicamente que debemos trabajar en obediencia. Los que nos están pidiendo eso debemos hacer, obviamente que siempre sea respetando las cuestiones legales, haciendo lo que es pertinente, que no nos hagan hacer algo que está en contra de la palabra de Dios. Creo que podemos hablar y poder entender muy bien cómo debemos hacerlo. Además hay un contrato de trabajo que tengo que respetar. Cuando firmo ese contrato tengo que respetar y hacer cumplir todo lo que he firmado. No servir al ojo. Cuando está el jefe, uy, sí que bien trabajo, pero cuando no está no hago nada. No es servir al ojo, es servir al ojo del arriba, ¿no? Los ojos de Dios que siempre nos están mirando con corazón sincero y temiendo siempre a Dios. Ahora, si hay algún creyente que es un jefe, un empleador, dice que hay que hacer lo justo y lo recto, siempre respetando a los que están trabajando, a los que tienen cuidado y saber también que van a rendir cuenta delante del Señor, porque tiene un amo en los cielos. Dice, no, es que también hay que reconocer esto. Toda persona, incluyendo los jefes, incluyendo los dueños, van a rendirle cuenta a Dios de lo que hagan con sus trabajadores. Así que todos vamos a estar delante del tribunal de Cristo, rindiéndole cuenta al Señor, ¿no? Así que también es importante todo lo que es trabajo. Y por último, terminando ya el capítulo 4, están los consejos del apóstol Pablo para la vida espiritual, ¿no? Y va, bueno, a añadir algunos ingredientes para esa relación especial con el Señor, las responsabilidades que tenemos con el mundo, con la iglesia del Señor y demás, ¿no? Así que nos habla de orar, de tener una vida en humildad, de servir con diligencia y también hablar bien, ¿no? Palabras sazonadas con sal, dice, con gracia. No ser áspero, no hablar mal, hablar correctamente, hablar con respeto, hablar con delicadeza, hablar con humildad, ¿no? De esa manera podemos inclusive poder llegar a abrir el corazón de otras personas para poder dar la palabra del Señor. Al final vas a encontrar saludos y muchos nombres de personas, ¿no? Ahí aparece Tíquico, que era el que hemos hablado ya, que era el mensajero del apóstol Pablo, había nacido en una provincia de Asia y acompañaba muchas veces al apóstol Pablo, ¿no? En otros pasajes bíblicos también está ahí, siempre se lo menciona a Tíquico. También está Onésimo, Onésimo que era un esclavo, que significa útil, es el mismo Onésimo que le escribe la epístola, ¿no? Cuando lo escribe a Filemón, allí aparece otra vez este nombre. Hay otro que se llama Aristarco. Aristarco era un tesalonicense que acompañaba a Pablo siempre, era un ayudante suyo que estaba siempre a su disposición en el tercer viaje misionero, inclusive fue hasta con Pablo a Roma, ¿no? Y iba como si fuera un esclavo más, ¿no? Para poder acompañarlo al apóstol Pablo en todo ese viaje. Aparecen otros nombres, ¿no? Como Justo, que era un judío que no conocíamos mucho nosotros, pero ahí está con el apóstol Pablo trabajando. Y también está Lucas que escribió el libro de Hechos y el Evangelio, también se mencionan aquí, y Marcos, el sobrino de Bernabé, ¿no? Que cuando estudiamos Hechos habíamos visto que Pablo y Bernabé se habían separado porque
uno quería llevar a Marcos y otro no quería llevarlo, ¿no? Y al final ahora Pablo manda saludos y para Pablo era muy útil en el ministerio Marcos, así que estas cuestiones se habían ya solucionado y habían visto que al fin y al cabo la fidelidad, fue bien evidente en Marcos y era de gran utilidad para el ministerio del Señor y del apóstol Pablo. Bueno, recordemos a ver cómo nos ha ido en esta materia, a ver si hemos aprendido. A ver, el primero, el autor de la carta es Pablo y Timoteo. Bueno, no me acuerdo si lo dijimos, pero sí sabemos que es Pablo. Y cuando tú lees en Colosenses, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ah, fíjese, el apóstol Pablo escribe con Timoteo esta carta, así que esto es verdadero, ¿no? El autor de la carta es Pablo y Timoteo. ¿Qué más? Pablo dice no fundó la iglesia en Colosas, sino que fue Epafras. Esto también es verdad. El apóstol Pablo no estuvo en Colosas, pero Epafras, alguien que se convirtió con Pablo, sí fue para allá a fundar la iglesia. Tercero, el conocimiento espiritual nos da superioridad en la iglesia. Algunos piensan que sí, pero esto es súper falso, muy mal, porque el conocimiento espiritual da humildad y sometimiento a Dios para poder ayudar a crecer a otras personas. Así que el conocimiento espiritual, si es del Espíritu Santo, no trae orgullo, sino humildad. 4. Esta carta debía leerse también en la Odisea. Sí, eso es lo que dice también esta carta, y la carta de la Odisea también a Colosenses. Así que esto es verdad, porque esto es lo que dice el apóstol Pablo. 5. Las tinieblas son un reino tal como es el de los cielos. ¿Se acuerdan lo que hablamos? No, dice que es potestad de las tinieblas, no es reino. Así que esto es falso, porque las tinieblas no son un reino, son una potestad. 6. Dios delegó utilidad a miembros de cualquier iglesia religiosa. ¿Cualquier iglesia religiosa? No es cierto. Dios delegó autoridad, Cristo delega autoridad sobre su verdadera iglesia. La iglesia que ama a la palabra de Dios, la obedece y la aplica, espera su venida, vive de acuerdo a la palabra de Dios. Así que esto es falso. ¿Sí? Autoridad son aquellos miembros de la iglesia verdadera de Cristo. 7. ¿Jesús es la imagen visible del Dios invisible? Totalmente verdadero. Eso es lo que dice la carta, ¿no? Que Jesús justamente es la imagen del Dios invisible. 8. Todo lo que hagamos, que siempre sea como para el Señor, porque de Él viene la recompensa. Amén. Así es. Así que podamos enfocarnos en hacer la voluntad del Señor y todo lo que hagamos, pues, que le traiga gloria al Señor. Así que no siempre trabajamos para el jefe humano, trabajamos para Dios, ¿no? Y damos lo mejor de nosotros para que el Señor sea glorificado. Nos quedamos con el versículo clave, Colosenses 2, 9 y 10. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Qué tremendo ese pasaje, ¿no? Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo, todo. Cristo es todo. Cristo tiene todo el poder. Nosotros, hijos del Señor, adoramos al Rey de Reyes y lo haremos por la eternidad. Oramos, Señor, gracias te damos por el libro de Colosenses. Gracias por mostrarnos la realidad, Señor, de lo que tú eres, tu grandeza, tu poder, tu eternidad y lo que tú harás, ese plan eterno, Señor, con tu iglesia. Gracias por pertenecer a tu verdadera iglesia. Señor, nos sometemos a ti y pedimos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y discernimiento para tener cuidado con las doctrinas y malas enseñanzas que no están fundadas correctamente en la palabra. Oramos, Señor, para que nos preserves, nos guardes, podamos ser edificados y ayudar a otros a crecer en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y sigue creciendo para la obra del Señor.